Vamos a cortar acá. Vamos a compartir pantalla. A ver cómo se comparte esto. Compartir pantalla. Vamos a checar esto. Ahí estamos, compartir. Y vamos con Skype. ¿A dónde lo tengo? Acá está. Bien. ¿Todos ven la imagen ahí? Sí. Bien. Víctor, ¿se ve la pantalla? ¿El circuito? Bien. Vamos a comenzar. Este es el circuito, ¿sí?, de inverter de un monitor LG, ¿sí?, modelo W1934S. Sería de la tecnología anterior, no es el circuito inverter de un LED, ¿está bien? Sino de los que venían con los tubos, ¿está? Que todavía hay un montón en el mercado, ¿sí? Vamos a analizar primero este circuito y la próxima clase vamos a ver uno moderno, ¿está bien? Bueno. Bien, vamos a ver, antes de comenzar con esto, a ver qué es lo que tenía preparado en la presentación de PowerPoint. A ver si una mejor tendríamos que arrancar por otro lado. No, está bien, arrancamos con el circuito. Perfecto, está bien. Listo. Vayamos de nuevo. Acá que se ve más grande. Acá tenemos. Bien. Bueno, de la fuente de alimentación, ¿sí? Que en este, como es un monitor, trabaja con voltaje más bajo. Vieron que la clase pasada hablamos 5 volt para lo que era el circuito de micro, ¿sí? Y tensiones de 24 volt para lo que era circuito de inverter. Bien, esto al ser un monitor, las tensiones son inferiores. Y estamos teniendo que a la etapa inverter, ¿sí?, va a tener que llegar una tensión de 14 volt. Igual esto va a variar mucho dependiendo de cada monitor o cada televisor, ¿sí? En este caso analizamos lo que es el inverter de un monitor, pero sería exactamente igual al de un televisor, ¿sí?, LCD. Estamos hablando de tecnología LCD. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que al ser un monitor está trabajando con 4 lámparas, ¿sí?, suficiente para un tamaño de pantalla de 19 pulgadas. Pero si hubiese sido una pantalla de 40 pulgadas, 50 pulgadas, hubiese tenido más cantidad de lámparas CCFL. ¿Está claro? Esto que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, lo que voy a tener va a ser mayor cantidad de lámparas y vamos a ver que ahora puedo tener igual, ¿sí?, más transformadores, ¿sí?, o tal vez no tanto, porque hay muchos transformadores que a la vez tienen varias salidas secundarias, ¿sí? Pero ahora vamos a analizar. Entonces, como para que más o menos nos ubiquemos en la etapa, ¿cuáles son los elementos primordiales que tenemos acá? Va a ser, a diferencia de un televisor de tubo de rayos catódicos, teníamos fuente de alimentación, teníamos oscilador horizontal, ¿sí?, que sería acá el circuito de inverter, y el oscilador sería este integrado que tenemos acá, ¿está? Este integrado va a estar trabajando a una determinada frecuencia, ¿sí? En los televisores de tubo rayo catódico era de 15.000 C25, y acá esta frecuencia va a oscilar entre, acá lo está diciendo, frecuencia de operación, entre 20 kHz y 150 kHz. Todo depende del fabricante a qué frecuencia lo va a hacer funcionar, ¿sí? Sí. A diferencia de un televisor de tubo rayo catódico, el horizontal tenía que andar sí o sí a 15.000 C25 porque tenía que engancharse con la señal de la subportadora, ¿tá? Acá esta señal puede variar entre 20 y 150 kHz porque lo que va a hacer es hacerme encender una lámpara trasera para darle contraste a la imagen. ¿Se entiende? Es decir, que tanto el televisor LCD como el televisor LED trabajan con la siguiente tecnología. Es como cuando antes nosotros éramos chiquititos que mirábamos una diapositiva que era una imagen negativa y la teníamos que ver con el sol para poder visualizarla.
En estos televisores es exactamente lo mismo. Tenemos la diapositiva que se va a formar en la pantalla, ¿sí? Pero para poder verla necesitamos una luz trasera. Esa luz trasera la forman justamente, en este caso, estos tubos, ¿sí? CCFL, que significa tubo fluorescente de cátodo frío, ¿sí? Existen de cátodo caliente y existen de cátodo frío. ¿Sí? Acá sería L de light, F de fluorescente, C de cátodo y C de cold, frío. ¿Está claro? De ahí viene CCFL. En los escáneres también trabaja con un tubo, pero en ese caso es de cátodo caliente. ¿Está claro? Por eso hay diferentes tipos de tubos. En verdad este tubo va a ser finito, chiquitito, ¿está? Pero la tecnología es exactamente igual a la de un tubo fluorescente, ¿está? Trabaja de la misma manera. Solamente que en este caso, este tipo de tubo trabaja con una tensión aproximada de 1000 volts, ¿sí? Hay que aplicarle 1000 volts para que pueda encender. Por lo tanto, el funcionamiento de la tapa inverter va a ser justamente aplicar una tensión de 1000 volts a los tubos para que esto encienda. ¿Está claro? Por lo tanto, va a tener que ingresar una tensión entonces de 14 volts, ¿sí? Este oscilador va a empezar a trabajar, ¿sí? A una determinada frecuencia que la estabiliza lo que es el fabricante, y va a lograr que estos transistores, que son circuitos integrados, en verdad, pero si ustedes se fijan, por dentro tengo dos MOSFET, ¿sí? Incluidos. Sí. A lo mismo que este que tengo acá. Ustedes lo van a comprar, van a ver ahora cuando veamos la pantalla de este equipo, y en verdad la forma que tiene es de un circuito integrado. Pero por dentro tiene un conjunto de dos transistores, ¿sí? Bien. Y a la vez, los transistores de potencia que se polarizaban del circuito integrado oscilador en un televisor de tubo rayo catódico controlaban lo que era el flyback. En este caso, este transformador que tenemos acá y este transformador que tenemos acá haría la función de flyback, justamente, ¿está? O sea que estos transformadores van a generar de una tensión que le va a ingresar de 14 volts a una tensión de secundario de 1000 volts, ¿sí? Cumpliría como la famosa, ¿sí? Bobina de alta de flyback, ¿se entiende? A ver, que me ponen un mensaje acá, a ver qué me dice. Brian. Ok, dale, nosotros ya empezamos, te esperamos. ¿Cómo que me decía Marcelo? No, que era Brian el que había hablado. ¿Todo bien? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, un momentito. Sí, ¿Sí? sí. Eso es. Bien. Víctor, avísame cualquier duda, ¿eh? Bueno. Entonces, tenemos que... Ahí me puso algo Víctor, a ver. Sí, ahí te digo. CCFL significa, ¿sí? Cold Cathode, ¿sí? Fluorescent Light, que sería luz fluorescente de cátodo frío, ¿tá? Es esa la traducción, ¿tá? De todas maneras, van a ver que ahora, en un rato, cuando terminemos de analizar el circuito, estas lámparas se joden y mucho, ¿sí? Pero hoy en día ya no se la reemplaza por una lámpara, se la reemplaza por una tira LED, ¿tá? Entonces vamos a ver que se comercializa un circuito en el cual yo puedo reemplazar, ¿tá? La tira de lámpara LED, la tira de tubo CCFL, le pongo una tira LED con este circuito electrónico y soluciono el problema, ¿tá? Porque en verdad traían muchos inconvenientes estos tubos, ¿sí? Aunque los tiras de LED también traen bastante despelote, ya vamos a ver que hay que ajustar una corriente, que de fábrica es un poco alta, entonces vienen quemándose los LED en la pantalla, pero bueno, ya lo vamos a analizar con los tubos LED eso después. Bien, por lo tanto, ¿sí? Si volvemos entonces a hablar, diríamos que este sería el circuito oscilador horizontal de un televisor de tubos radiocatódicos. Estos serían los transistores de potencia de un tubo de rayos catódicos. Estos serían los transformadores, que sería el flyback de un rayo catódico, ¿sí? Y finalmente la pantalla serían los tubos, ¿sí? De cátodo frío. Bien. A ver si
todavía no entra este muchacho. Vamos a empezar despacito, así le damos un poquito de tiempo a Brian a que pueda ingresar, pero vamos a ir analizándolo. De última, después lo repetimos. Bien. Bueno, primero, ¿sí? Entonces dijimos, de la fuente va a entrar lo que son los 14 volts. Ingresa, sí, pasa por lo que es un fusible, ¿sí? Y sigue la tensión, pasa por dos capacitores, uno cerámico y uno electrolítico. La función del capacitor cerámico será filtrar ruidos de alta frecuencia. Siempre, en todo circuito que hay un capacitor cerámico, está preparado para filtrar ruidos de alta frecuencia. Claro. Cuando tenemos capacitores electrolíticos, son para filtrar, ¿sí?, bajas frecuencias. ¿Está claro? Está bien. Entonces, en este caso, le clavan los dos. Uno de alta frecuencia y uno de baja frecuencia, ¿sí? La tensión continúa, ¿sí? Y si ustedes se fijan, ahora vamos a analizar estos componentes que tenemos acá, pero es el circuito Snuber, la resistencia y el capacitor en este circuito, y la resistencia y el capacitor en este circuito, uno lo está tomando de este lado del bobinado y el otro lo está tomando del lado contrario del bobinado. En verdad es el circuito Snuber que va a proteger a los transistores MOSFET que tengo incluidos dentro del integrado para que no se me quemen por el sobreimpulso. ¿Está? Esa es la idea. Si seguimos la tensión de alimentación de estos 14 volts, vienen por acá, ingresan, ¿sí?, a lo que sería, perdón, vienen por acá y entran a este punto, que sería el punto medio del devanado primario de este transformador. Ingresan por esta punta de bobina, ingresan por esta punta de bobina. Y va a salir por esta otra punta, ¿sí?, entrando a lo que sería el drenaje de este transistor MOSFET, ¿sí? De la misma manera, la otra punta de este transformador llega hasta este punto, entrando al drenaje del MOSFET, ¿sí? Y de esa manera, cuando la base de este MOSFET reciba un pulso, va a conmutar y la tensión de 14 volts que está pasando por la bobina la va a aplicar al source, ¿sí?, del MOSFET, que tanto el MOSFET que está del lado inferior del integrado como el MOSFET que está del lado superior del circuito integrado se unen la patita 1 y la patita 3 en un mismo punto, y si ustedes siguen la línea, viaja hasta lo que sería la masa. ¿Tá? Por lo tanto, en un instante voy a tener acá sobre la bobina la tensión de 14 volts aplicada en este punto y en este punto. Pero cuando el transistor MOSFET se cierra, voy a pasar a tener acá una tensión de 0 volts. En ese momento, cuando tengo 0 volts, se genera el campo electromagnético, y cuanto más tiempo lo tiene conduciendo a masa, más intenso va a ser el campo, ¿tá? Para poder liberarse en el momento que le quite la señal de masa. Cuando le quita la señal de masa que libera el núcleo, se lo induce a la bobina secundaria, ¿sí? Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de vueltas que tenga la bobina secundaria, va a producir una tensión más alta o más baja. En este caso va a ser más alta, ¿sí? Cercano a los 1000 volts, como habíamos comentado. Si ustedes se ponen a pensar, esto es el mismo funcionamiento de una fuente conmutada hasta acá, ¿está? Le estoy aplicando un nivel de continuo a una bobina y del extremo opuesto se lo estoy aplicando al colector o al drenaje de un transistor, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de veces que reciba un pulso la base de este transistor, va a conmutar y va a lograr que este induzca al lado secundario, ¿sí?, a la misma frecuencia tensiones, ¿sí? En verdad, induce un campo electromagnético que esto se producirá una tensión dependiendo de la cantidad de vueltas de la bobina. Justamente la base de este MOSFET, ¿sí?, está recibiendo el pulso que recién comentábamos, dependiendo de cómo le clava la frecuencia. Ahora vamos a ver que hay una patita, ¿sí?, que es la que le clava lo que sería constante de tiempo. Acá la tenemos, ¿está? CT. Por lo tanto, en esta patita, dependiendo de los valores de capacitores que le ponemos y el de resistencia, le voy a estar dando la constante de tiempo para que este oscile a una determinada frecuencia. Esa frecuencia puede depender de los 20 kHz a los 150 kHz, ¿tá? Dependiendo del fabricante, qué capacitor y qué resistencia le ponga ahí. Esto está sacado de la hoja de datos de este circuito integrado, ¿tá? Por eso no sabemos en este televisor a qué frecuencia trabaja, ¿sí? Habría que medir con un osciloscopio en la base del transistor
para poder saber a qué frecuencia está trabajando, ¿no? Hasta ahí más o menos, ¿estamos claros? Sí, sí, profe. Bien, Víctor, ¿cómo vamos? A ver qué dice el compañero. Todo bien, perfecto. Bien, seguimos. Fíjense en que de la misma manera que alimenta, ¿sí?, tanto a este transformador, y este transformador es controlado por este circuito integrado, también alimenta, porque la tensión sigue para abajo, a lo que es, ¿sí?, el punto medio del transformador inverter, el cual trabaja de la misma manera que el que estaba arriba. O sea, pasa por la bobina y le aplica la tensión de 14 volt a lo que sería el MOSFET, ¿sí?, el drenaje del MOSFET de este transistor. Y lo mismo con este punto medio, pasa por esta bobina y se la termina aplicando al drenaje, ¿sí?, del MOSFET que tengo en la parte inferior del circuito integrado. Conectando la patita del source, ¿sí?, de los dos transistores a un mismo punto, que es la línea de masa, en donde se venía conectando con anterioridad lo que era, ¿sí?, el anterior circuito integrado. ¿Está? Es un circuito integrado de 8 patitas, de 4 patitas por lado. Chiquitito como si fuese una memoria. ¿Está? Bien. O sea que, ¿cuál es la función de esto? Con este transformador va a hacer funcionar a dos lámparas, ¿sí?, CSFL. Una punta de bobina alimenta una lámpara, la otra punta de bobina alimenta la otra lámpara. Y en este transformador tengo que con una punta de bobina alimenta esta lámpara y con esta punta de bobina alimenta esta otra lámpara. Bien. Hay veces que los equipos fallan y que encienden algunas y otras lámparas no, ¿está? Pero bueno, ahora en un ratito vamos a hablar de fallos, ¿sí? Si dejaría de andar este transistor, estaría andando con dos lámparas menos y vamos a ver que eso lo controla este circuito integrado. Por lo tanto, cuando reciba, ¿sí?, alguna orden como que alguna de las lámparas no está funcionando, manda la orden de corte y la imagen se apaga, ¿está? Es típico, tanto en los televisores LCD como en los televisores LED, la falla de que el televisor, ustedes la encienden, ¿sí?, enciende, aparece la imagen, cuestión de 3, 4 segundos y se apaga. ¿Está bien? Eso sí es típico, que es un problema o de lámparas de tubo fluorescente o de lámparas de tira de LED, o problema en los circuitos inverter, tanto de un televisor LCD como de un televisor LED. ¿Está claro? Es típico. Ahora, hay otra falla, que es en algunos televisores enciende, muestra el logo, ¿sí?, del Samsung, por ejemplo, y se apaga. Ahí no es lo mismo, ¿está? ¿Por qué? Porque esos televisores tienen mucha falla típica con lo que es el firmware que se le graba en la memoria. Es decir, cuando el televisor es smart, ¿sí?, tiene por dentro un integrado, que es una memoria NAND flash, ¿sí?, ese tipo de memoria utilizan, que le graban un programa, como si fuese el software de una computadora, igual. Nada más que es mucho más básico, ¿está claro? Y en ese software, ¿sí?, que se le aplica, es donde actúa como si fuese una computadora, que puede tener conexión a internet, que puede entrar a YouTube, que puede entrar a Netflix, o vaya a saber las funciones que tiene, ¿está? Porque tiene un sistema operativo cargado solamente en una memoria NAND flash. Cuando esa memoria NAND flash se corrompe, que los datos se corren, ¿sí?, el televisor arranca, empieza a cargar el sistema operativo, como justamente está corrompido, se apaga, ¿está? Entonces, hay que tener, o sea, poder distinguir dónde está el problema. Si el problema está en la NAND flash o el problema está en el circuito inverter, ¿está? ¿Cómo me doy cuenta? La NAND flash me va a apagar hasta lo que es la parte de microprocesador, ¿está bien? En el circuito inverter, lo que me va a hacer es me va a apagar la salida a las lámparas. O sea, ahora vamos a ver, pero a la base de la salida de los transistores viene del circuito integrado. Las alimentaciones van a seguir permanentemente acá en este circuito, ¿sí? De esa manera nos vamos a dar cuenta de dónde viene el problema. Si el problema está en el circuito inverter, que me lo apagó. Si el problema está en el microprocesador, ¿sí?, que me lo apagó lo que sería la parte de memoria. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? ¿Se entiende? Repetimos algo. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿seguimos?
A ver. Bien. A ver, entonces, ¿cómo sigue el circuito? Además de los 14 volt que van a ingresar, ¿sí? Acá, a lo que dijimos, al transformador y a los transistores MOSFET, tengo 5 volt que también viene de la fuente de alimentación. Estos 5 volt, ¿sí? Que tengo acá, a ver que tengo alguien acá en el, si tengo, ahora me conecto, bien, se me hizo tarde, y se conectó, no, todavía no. Bueno. O de nuevo. Bien, entonces decíamos, estos 5 volt que ingresan, ¿sí? Pasan por una resistencia de bajo valor, ¿sí? Y tengo que por la patita 2 se va a alimentar lo que es el integrado, ¿sí? El oscilador del circuito inverter. Ponen un capacitor también como filtro, ¿está? Y el circuito integrado va a estar alimentado. Pero estos circuitos integrados, ¿sí? Todos los circuitos integrados de las etapas inverter necesitan, para poder funcionar, de la tensión de alimentación y de una orden on-off que se la va a mandar el microprocesador, ¿está? Por lo tanto, si el micro no le manda esta orden, por más que está alimentado, el integrado no funciona. ¿Está claro? Y esta orden va a entrar en una patita que se llama ENA, que significa enable, ¿sí? O enable, está de habilitar, quiere decir, ¿está? En este caso, en el OZ9938Q, ¿sí? Esta patita es la patita 10. Pero en otros circuitos integrados cambian, pero siempre voy a tener que tener un dato de tensión en esta patita para que el integrado funcione. Si la tensión de esta patita decae, el integrado deja de funcionar. ¿Está bien? Y otra cosa más va a necesitar. Va a necesitar de una patita que se llama, una patita que tiene justamente el integrado que se llama DIM, que quiere decir de dimerizar, ¿sí? Como si fuese una luz que tenemos, que tiene un dimmer para controlar la luz. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Es la que tiene el control del brillo. Es una tensión que va a provenir también de lo que sería el microprocesador, y si esa tensión no está, ¿sí? Voy a tener la imagen oscura. Por lo tanto, es otra patita que voy a tener que venir a controlar si la imagen está oscura. ¿Está bien? Si nos fijamos acá, me dice que la tensión que tendría que tener en esta patita va a ser un rango analógico, ¿sí? Analogic range, y va de 0,7 a 2,1 volt. Por lo tanto, con 0,7 volt tendré una imagen casi oscura, ¿sí? Y con 2,1 volt tendré una imagen brillosa. Por debajo de 0,7 va a estar oscura la imagen y no voy a poder ver nada en la pantalla. ¿Está bien? O sea que eso es otra cosa a tener en cuenta ante el momento de la reparación. ¿Qué tensión estamos teniendo en la patita 4? Entonces, por el principio, sé que tengo que tener 14 volts de alimentación a lo que serían los transistores MOSFET, ¿sí? 5 volts de alimentación a lo que sería el circuito integrado oscilador, tensión para el control de brillo que va de 0,7 a 2,1 volt, y un dato del microprocesador on-off, ¿sí? Que va a depender del circuito integrado, pero aproximadamente 3,35 volt habría que entrar en la hoja de datos del integrado para ver qué me dice cuál es el voltaje que tengo que tener. Con estos 4 datos, la etapa empieza a funcionar, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Bien, va a provocar que a la salida de DRV2 por la patita 15 polarice a la base del transistor que tiene dentro del circuito integrado. Tanto del U501 como polariza a otro transistor del U502. ¿Sí? Cuando polariza la base de estos dos, va a hacer encender, ¿sí? Este transistor. Y este transistor va a hacer encender a lo que sería estos dos tubos y a estos dos tubos. ¿Por qué? Porque fíjense que por más que trabaja este medio semiciclo, ¿sí? Va a encender los dos tubos. Esta bobina controla a toda la bobina del lado secundario. Cuando DBR2 deja de conducir, si deja de polarizar la base de estos dos MOSFET, el que lo hará es DBR1, ¿sí? Y así sucesivamente. DBR1 polariza lo que sería, ¿sí? La base o la compuerta del MOSFET del lado superior de U501, de la misma manera que lo hace, ¿sí?
a la compuerta del MOSFET del lado superior de U502. Por lo tanto, ¿sí? Trabajan medio ciclo uno y medio ciclo el otro, produciendo el encendido de la lámpara, ¿sí? En forma constante, los cuatro juntos, ¿sí? Y en cuanto se apaga, al instante está el otro MOSFET conduciendo para que me vuelva a encender la lámpara, ¿tá? Hay un parpadeo, la lámpara trabaja como en corriente alterna, ¿se entiende? Necesita que sea corriente alterna. Los tubos fluorescentes tienen que conectarse en corriente alterna. De conectarlo en corriente continua, el fósforo que tiene, que lo recubre, se vería atraído por el polo positivo y se correría todo lo que sería ese polvillo para un costado, dejando lo que sería el tubo limpio de vidrio y no teniendo luz blanca. Porque el tubo fluorescente en verdad funciona por impactos de partículas que tiene de gases dentro del tubo, ¿sí? Pero la luz es infrarroja que se emite ahí adentro, ¿sí? Ultravioleta, perdón. Y entonces no es visible, pero al pasar por la pintura blanca que tiene este polvillo blanco, es ahí donde la imagen se puede, o sea, en verdad se ve la luz visible y clara, ¿no? En este caso pasa lo mismo, entonces tengo que aplicarle sí o sí lo que es corriente alterna, ¿tá? Por eso lo hace el conjunto de todos transistores. En un semiciclo trabaja uno y en otro semiciclo trabaja el otro, ¿tá? De a par. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Dudas? ¿No hay? Bueno. Seguimos. Entonces, ya tenemos detectado, ¿sí? Que va a estar alimentado entonces por la patita 5, como dijimos, ingresa la pata 2, ya vimos que la patita 1 era la señal de salida para polarizar a la base de todos los transistores, ¿sí? Vimos que la patita 3, en verdad, ¿sí? Ahora vamos a analizar, todavía no hablamos de la patita 3, la patita 4 dijimos DIN, que es la que va a controlar el brillo, ¿sí? La patita 5, ¿sí? Dice sensado, corriente de sensado. La patita 6 dice tensión de sensado. Y la patita 7 dice protección por sobrevoltaje, ¿está? O por sobretemperatura. O sea que tanto la patita 5, 6 y 7 son patitas de protección. Que ahora vamos a ver cómo es que trabaja esto. ¿Está bien? Patita 8 no tiene conexión, patita 9 no tiene conexión, patita 10 enable. Es el dato que me va a venir del microprocesador para hacerme empezar a funcionar el circuito integrado. Dijimos que si acá no tenía tensión de alimentación, el integrado no iba a funcionar por más alimentado que estaba. Necesita de una patita de dato de control. ¿Bien? Bueno, fíjense en una cosa. Acá me está indicando, ¿sí? PGND, patita 16. Y me indica qué simbología tiene la conexión a masa. Y acá me dice GNDA, ¿sí? Y me indica que hay otro tipo de simbología. Por lo tanto, parece como que habría dos masas diferentes, ¿está bien? Pero si ustedes se fijan en el circuito, me aparece esto, ¿está? Me está indicando que tanto la masa de PGND como la masa de GNDA están conectadas, ¿sí? Eléctricamente. O sea que es como que todo, ¿sí? Está al mismo potencial de masa. ¿Por qué la dibujan diferente? Porque te están indicando que una es la masa de la tensión de 14 volt, ¿sí? Y la otra es la masa de la tensión de 5 volt, ¿está? Eso es lo que hace referencia. Pero en realidad yo puedo poner el instrumento, el multímetro, si tengo que tomar alguna tensión, en cualquiera de los puntos. La puedo tomar acá y puedo tomar tensiones en los valores de 5 volt y viceversa, ya que acá me está indicando el fabricante de que tanto la masa de 5 volt como la masa de 14 volt están unidas eléctricamente. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Sigamos. Este circuito, ¿sí? Suele tener protecciones por sobretensión y por sobrevoltaje, ¿sí? Habíamos hablado. Una de las protecciones por sobrevoltaje es la que viene de 5 volt. Es decir, fíjense que yo acá tengo en la entrada 5 volt armado un divisor resistivo, ¿está? Mediante la resistencia R511 y R514, ¿sí?
toma un punto medio y se lo manda a la patita DIN por un lado, ¿sí? Para darle nivel de tensión. Pero también arma otro divisor resistivo con R509 y con R515, ¿sí? Y se la mandan a la patita que dice OBPT, que significa protección por sobrevoltaje y por sobretemperatura. Es decir, que si a esta patita le llega un voltaje más elevado, es porque justamente está entrando un voltaje más elevado a lo que sería desde la fuente de alimentación, los 5 volts. Eso es por un lado, pero también, si nos fijamos, hay otra conexión, ¿sí? Que viene desde abajo. Pasa por este circuito, pasa por un diodo y viene de estos puntos, OP1, OP2 y OP3. ¿Bien? Estos 3 puntos que ustedes ven acá, ¿sí? Y que tiene diodos puestos, ¿sí? En oposición, son 1N4148 que impiden que pase voltaje. Pero cuando pasa la barrera del diodo, el voltaje va a pasar. Al pasar, fíjense que acá estamos teniendo un valor de 6 volts, indica con una resistencia, ¿sí? Está teniendo un determinado nivel de tensión, pero no puede superarse ese nivel. En cuanto el nivel se supera es porque viene de este lado, que va a provocar que justamente el integrado, a recibir un dato de que tiene más voltaje que corresponda, va a cortar las oscilaciones en DRB2 y en DBR1, ¿sí? DRB1, perdón. Bien, ¿y de dónde viene OP1, OP2 y OP3? Y si nos fijamos acá, estamos teniendo OP1, ¿sí? O sea que viene del dato del conector de la lámpara del tubo CCFL, viene de OP3, ¿sí? El conector de la lámpara CCFL, y viene de OP2, el conector de la lámpara CCFL. Es decir, que si yo llego a tener mayor voltaje en la lámpara, ¿sí? Se va a proteger el circuito y va a dejar de funcionar para no arruinarme justamente al tubo de rayos, al tubo fluorescente. ¿Se entiende? Es la protección de tensión. ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, dijimos que el transformador me generaba la tensión, ¿sí? Viene, pasa, entra lo que sería el filamento del tubo, enciende el tubo, sale la tensión y viene a masa, ¿está bien? Y viene mediante una resistencia. Por lo tanto, sabe qué nivel de tensión tengo que tener en este punto. Acá hay una caída de tensión, pero no es cero. Entonces, en este punto yo tengo que tener un determinado voltaje. Si ese voltaje está como corresponde, todo sigue funcionando. Cuando la tensión a la entrada del tubo es más elevada que la que tiene que ser, ¿sí? Por lo tanto, acá voy a tener un nivel más alto. Ese nivel más alto que voy a tener en este punto se ve reflejado acá a la entrada. Pasa por este diodo, como dijimos, le llega a la patita OBPT, ¿tá? Y este va a tener que cortar justamente las oscilaciones en las patitas que utilizan a la compuerta de los circuitos integrados MOSFET, ¿tá? ¿Se entendió hasta ahí o no? Víctor, ¿todo bien? ¿Dudas? Marcelo. Bien. A ver. Seguimos. Fíjense que a la vez, ¿sí? Estamos teniendo otro circuito de protección. ¿Qué es lo que hace? De la salida de este transformador tienen una resistencia, otra resistencia y aplican tensión a lo que sería, ¿sí? Con esta resistencia está conectada masa. Pero del punto medio de este divisor resistivo sale la conexión y se la colocan entre medio de cátodo y ánodo de 2 diodos, ¿sí? Esto está más que nada para direccionar la corriente, para dónde quieren que circule, ¿se entiende? Por lo tanto, si el voltaje que está saliendo desde acá es alto, yo acá tengo un divisor resistivo y acá tengo un divisor armado por diodos. Por lo tanto, por este lado la tensión elevada no va a poder circular. Va a tener que circular por este punto. ¿Tá? Lo mismo tiene armado para la segunda lámpara. Fíjense que pasa por un capacitor. ¿Sí? ¿Preguntaron algo?
pasa por un capacitor, ¿sí? Este capacitor, fíjense, como acá es alterna, este capacitor puede pasar la corriente, ¿está bien? Entonces pasa la corriente, polariza a la base de este diodo, conduce por acá, ¿sí? Sigue camino. Si el de la alta tensión hubiese sido este lado de la bobina, justamente va a trabajar este divisor resistivo, ingresando la tensión a este diodo, ¿sí? Y así sucesivamente con las 4 de la bobina. O sea que este circuito de resistencias y diodos que tengo en esta punta de bobina, el que tengo en esta punta de bobina, el que tengo en esta punta de bobina y el que tengo en esta punta de bobina, son todos circuitos pertenecen a la protección. Cualquier dato de tensión elevado que tenga en este punto, en este punto, en este punto o en este punto, todos van a venir por esta línea, podemos dibujarla, todos van a venir por esta línea, ¿sí? Y van a ingresar por la línea que está debajo a la patita que dice tensión de sensado. ¿Está bien? Si acá llega a recibir un voltaje más alto que para lo que el integrado está preparado, de nuevo va a mandar la orden de corte a lo que sería, ¿sí?, las oscilaciones de la patita 1 y patita 15, que iban a polarizar a la base, si habíamos dicho, de los MOSFET. ¿Está bien? Entonces, tenemos, como habíamos dicho anteriormente, protección por sobrevoltaje de la fuente de alimentación que no se eleve, armado por estos dos divisores resistivos, ¿sí? Y también se protegía por la tensión de salida en los tubos de rayos, perdón, de los tubos de lámpara fluorescente, ¿sí? Pero también lo estoy teniendo por la entrada de alimentación, ¿sí? Mediante este circuito y este circuito y este circuito. ¿Está bien? Todos ellos van a estar dándole una orden al integrado para que siga trabajando o no. Bien. Y a la vez tenemos otro control más, ¿sí? Que es el control de corriente. Fíjense que acá dice corriente de sensado, pata 5, ¿y qué es lo que va a estar haciendo? Muchas veces los tubos empiezan a funcionar mal, ¿sí? Entonces también se va a terminar protegiendo el circuito. Y eso lo va a estar controlando, ¿sí?, mediante el circuito que tenemos acá. Entonces, controla justamente el consumo que está teniendo, ¿sí? Y si ve que la corriente de las lámparas es mayor, va a provocar el corte, ¿sí?, de lo que serían las oscilaciones en integrado mediante la patita de Bessels. Ahora bien, si el problema viene por problema de sobretensión o sobreconsumo, como habíamos dicho, va a funcionar 3-4 segundos, la pantalla se ve y se apaga, ¿tá? Ahí lo que hay que hacer es venir a verificar si el problema lo tenemos en las lámparas o el problema lo tenemos en la electrónica, ¿sí? Tanto en la lámpara como en la electrónica va a ser el mismo síntoma, se me va a apagar. ¿Qué procedimiento rápido puedo hacer para saber si el problema viene desde las lámparas o de la electrónica? ¿Por qué? Porque si el problema está en las lámparas, tengo que desarmar la pantalla, ¿sí? Y es riesgoso. Desarmar una pantalla es probable que el cliente le tengamos que devolver el televisor con la pantalla rota, porque es posible, ¿sí? No es fácil. Y por otro lado, podría ser un problema de la electrónica mucho más fácil de solucionar y sin tener que complicarnos con la pantalla, ¿está? Entonces hay un método que va a ser muy simple. ¿Hasta acá se entiende o no? ¿Sí? Víctor, ¿cómo andamos? Marcelo. Bien. Si tenemos instrumental, ¿sí?, lo que podríamos hacer es verificar en este lado, si acá yo me colgaría con la punta del osciloscopio, ¿sí?, una punta atenuada por 100, en cualquiera de estos puntos, en verdad no en cualquiera, me tendré que ir conectando en uno por uno, ¿sí?, y verificar si la señal está presente. Es decir, bien, Víctor, es decir, yo voy a arrancar el equipo, veo que se me apaga, ¿qué hago?
vengo y juego el osciloscopio en este punto y arranco de nuevo el equipo. Si yo veo la forma de onda de la señal, quiere decir que la electrónica en este punto funciona, ¿sí? Vamos a ver si el problema está en otro lado, ¿sí? Me juego con el osciloscopio acá. Si veo que la forma de onda está presente, significa que hasta acá todo está bien. Lógicamente que va a estar presente un instante, mientras la pantalla está encendida. En cuanto se apaga la pantalla, esta señal desaparece, ¿sí? Lo mismo hago acá. Si veo que también está presente, y si lo hago acá y veo que también la señal está presente y se corta, quiere decir que la tensión se la están entregando los 4 puntos, ¿sí? En total. Toda la electrónica está funcionando. Bien o mal, pero está funcionando. El problema lo tendremos, ¿sí? En los tubos de rayos, perdón, con los tubos de rayos, con los tubos SFL, ¿está? Alguno de ellos debe estar consumiendo de más o alguno de ellos no está funcionando directamente. Por eso manda la orden de corte. Podríamos hacer otra cosa si no tenemos osciloscopio. Como esto es alta tensión, 1000 volts, ¿sí? Podríamos acercar un buscapolo o una lámpara de neón. Con eso me acerco a este conector de la lámpara de tubo fluorescente de cátodo frío. Le doy al encendido del televisor. Si yo veo que sin apoyar la punta del destornillador, con la cola del buscapolo, digamos, acercándolo solamente el neón, ¿tá? Ni tocando. Hagan la prueba. Me acerco con la cola del destornillador de luz neón. Enciendo. Si yo veo que el LED del neón de dentro no tiene que ser LED, tiene que ser neón. El neón de adentro se enciende y se apaga, listo, significa que toda esta electrónica está funcionando. Hago lo mismo con esta parte. Me acerco con el buscapolo. Enciendo, se prende y se apaga, toda esta electrónica está funcionando. Lo mismo lo hago acá. Me acerco, se enciende, se apaga, toda esta electrónica está funcionando. Y lo mismo hago con esto. Se enciende, se apaga, toda esta electrónica está funcionando. Ahí sí, vamos a tener que abrir pantalla y verificar cuál de los tubos es el que tiene problema. ¿Está? Pero podemos hacer todavía otra cosa más si queremos evitar abrir pantalla, ¿sí? Podríamos hacer lo siguiente, que se suele hacer, ¿sí? Podríamos mentirle al circuito integrado como que la tensión de la corriente de sensado y la tensión de sensado están bien. ¿De qué manera le podríamos mentir? Eso en verdad va a depender mucho de cada circuito integrado. Pero en este circuito integrado en particular, tengo que hacerle una reforma a la patita que dice timer, ¿sí? Acá, haciéndole una conexión, que ahora vamos a ver cuál es, el circuito integrado va a seguir funcionando por más que le esté dando una orden que hay una sobrecorriente, ¿sí? ¿Qué puede pasar si en verdad hay una sobrecorriente? Y el tubo a la larga se va a terminar agotando, ¿sí? Pero va a tardar bastante, ¿sí? Yo por lo menos me he cansado de hacer estas reparaciones y anduvieron, no hubo mayor drama, porque muchas veces estos circuitos son muy sensibles y un pequeño agotamiento en un tubo, a diferencia del otro, ya te protege, te lo apaga y vos tenés un problema terrible porque hay que desarmarte una pantalla con el riesgo de romperla, como decimos, y el cliente no entiende que después, ¿sí? El técnico hizo lo que mejor pudo, pero realmente el trabajo era complejo. Entonces, si se puede evitar, se evita. Si no hay caso, bueno, vamos a tener que desarmar, no queda otra. ¿Tá? En tubo fluorescente de esta característica de cátodo frío, mayormente con esta solución andaba. Hoy en día, con los LED está más complejo, hay que desarmar pantalla. ¿Por qué? Porque aunque la pantalla la podamos arrancar igual, ¿sí? Hay LED que se queman y al quemarse un LED y al estar en serie tenemos toda una tira o más de una tira que no enciende. Entonces tenemos muy oscura la pantalla. Entonces lamentablemente hoy en día hay que desarmar pantalla. Pero con tecnología LED, con tecnología CSFL, en varios casos podemos llegar a zafar. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende o no? Lógicamente, ¿no? Que si tendríamos problemas en lo que sería esta conexión, por ejemplo, que nunca me prendió lo que es el buscapolo, ¿tá? Y en esta conexión si me encendió, bueno, sabemos que el problemita lo tenemos que venir a buscar en este transformador, ¿sí? O en alguno de estos transistores que están en integrado, habrá que cambiar lo que es el integrado, ¿está claro? No hay mucho para revisar.
Si este no enciende, pero este tampoco enciende, este tampoco enciende y este tampoco enciende, bueno, el problema lo estoy teniendo ya en algo en común en todos. No va a ser este transformador o este transformador, o este integrado o este integrado. Lo más probable es que el despelote lo tengamos en este integrado, ¿tá? O directamente no tengamos las tensiones de alimentación o no tengamos las tensiones de control del micro, ¿está bien? Porque es algo general, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Víctor, Marcelo, ¿alguna duda? Disculpa, Víctor, no te entendí bien la pregunta. ¿Cómo me decís? Sí, sí, todavía no lo dije. Ahora lo voy a explicar, porque eso depende del circuito integrado. Igual yo les di, ¿está? En la carpetita que hoy subí, ahí tenés un PDF que te habla de todo, de la mayoría de los circuitos integrados, ¿sí? Osciladores, dependiendo del modelo, cuál es la traba que la falla, o sea, el rebuje que le tiene que hacer para que salgan dando, ¿está? Ahora lo vemos igual, ¿sí? Todavía no lo expliqué. Bien, bueno, a ver. Vamos a este, vamos a la presentación de PowerPoint. Bien, acá tenemos, ¿sí?, el mismo circuito que analizamos hoy, nada más que, bueno, lo hice del otro documento para poder hablar sobre el integrado arriba, ¿no? Bien, acá tenemos en este integrado, ¿sí?, cada patita que, bueno, le hemos explicado, ¿sí? Pata 1 y 15, pata 1 y 15, ¿sí?, lo que serían las salidas de señal. Pata 2 alimentación, ¿sí? Pata 2 alimentación. 3, que es donde vamos a tener que hacer la reforma nosotros, ¿sí? Condensador de sincronización para establecer el tiempo de activación y tiempo retardo del apagado. Entonces, justamente, ¿sí?, acá es donde vamos a tener que interactuar, en la pata 3. Ahora vamos a ver. Acá tenemos, ¿sí?, un circuito integrado que trabaja en un equipo, que es el FAN 7311, que no es el nuestro, y acá tenemos justamente el nuestro, OZ9938. En nuestro integrado, en este modelo en particular, lo que tenemos que hacer es la patita timber conectar la masa. Con este rebusque que nosotros hagamos, suficiente, el integrado deja de proteger, ¿sí? Y sigue funcionando el equipo sin necesidad de tener que desarmar toda la pantalla. Si el integrado hubiese sido otro, como en este caso el FAN 7311, el pin OLP, ¿sí?, protección de lámpara, ¿está?, justamente de apertura de lámpara, se coloca una resistencia de 560 ohmios entre el pin 1 y la masa, ¿sí? Con este rebusque, este integrado empieza a funcionar de nuevo. Por eso, en verdad, va a depender mucho de qué integrado tengamos, ¿sí? Para eso, si vamos a la carpetita que yo les compartí, a ver, déjenme ver dónde tengo la carpeta protección en los invertes. A ver. Acá tenemos, ¿sí?, protección en los invertes. Si el integrado fuese, ¿sí?, el BD 98, 97, se tiene que poner un diodo LED, ¿sí?, en estas dos posiciones para mentirle que el integrado siga funcionando, ¿está? Va a depender mucho de cada
circuito integrado. Esperen que vamos de nuevo. Ahí está. Pero acá lo explica, ¿sí? Va explicando en cada caso, ¿sí? Cómo tendríamos que hacerlo y en qué patita colocarlos, ¿sí? En AAT 1100, conectar pin 8 a masa, en este caso. En este otro dice que conectemos la pata 15, ¿sí? A masa. En este caso, en este circuito integrado, en el AT 1741, la pata 15 va a masa pero mediante un diodo. En el BA 9741 va la pata a masa directamente. Bueno, no llegó a ver bien, la pata 11 creo que es. Pero este documento yo se los compartí a ustedes. Por lo tanto, ustedes lo tienen y van a tener que venir a ver, según el integrado y el modelo de televisor que tiene, cuál es el integrado que tiene y esa es el truco que le tienen que hacer. ¿Se entiende? Acá tienen de varios circuitos integrados. Así que bueno, con esto van a poder rebuscársela y bueno, tratar de hacer que el equipo funcione, ¿sí? Bien. Cerramos esto por ahora. ¿Se entendió entonces, Víctor? Bien. A ver. Bueno, acá tenemos justamente, a ver, si volvemos acá al circuito, ¿sí? Acá decíamos que teníamos el circuito integrado que tenía los dos transistores por dentro, ¿sí? Acá vamos a la hoja de datos, ¿sí? De ese integrado y fíjense que justamente me está indicando que estoy teniendo dos transistores MOSFET con diodo damper incluido. Y el pin de este circuito integrado, el pinado sería, ¿sí? Patita 1, ¿sí? Sería source, sería la masa del primer transistor MOSFET, sería la compuerta, la patita 2, ¿sí? Del primer MOSFET, la patita 3 sería el source del segundo MOSFET, la patita 4 el gate, ¿sí? O el control, la compuerta del segundo MOSFET, y los drenajes, ¿sí? Están todos cortocircuitados con las 4 patitas de salida. O sea que, fíjense, en pin 5, 6, 7 y 8 es todo drenaje, ¿está bien? Viene de este tipo de encapsulado, ¿sí? Y en este caso, el que trabaja en este televisor es el AP9971. Existen en montaje convencional y en montaje superficial. Lo van a encontrar de las dos maneras, ¿está? Bien. Bueno, vamos, primero antes de venir acá, vamos a ir un poquito más atrás, ¿sí? Y ahora venimos a esta parte. Bien, acá tenemos una plaqueta, justamente, ¿sí? Con lo que es la etapa inverter. En esta plaqueta en particular tenemos lo que es, ¿sí? Fuente e inverter todo incluido. Esto es muy típico en lo que son monitores, ¿está bien? Todo esto es la fuente conmutada, ¿sí? Y parte del circuito, de acá en adelante, tenemos que es la parte de inverter. Está compuesta por este transformador, este va a ser el transformador inverter justamente, ¿sí? En este caso, con un solo transformador inverter, justamente esta no es la placa del televisor que analizamos, ¿no? Con un solo transformador inverter, fíjense que alimentan 4 conectores de 4 lámparas, ¿está? Otros modelos necesitan de un transformador por conector y como el que analizamos recién, con un transformador alimentan 2 conectores, ¿está? O sea que va a haber variantes en el mercado, ¿sí? Bien, esto es del lado de arriba. Tenemos solamente los conectores de las lámparas. Acá es donde tendríamos que venir y aplicarle el buscapolo del lado contrario, sin tocar partes metálicas, ¿sí? Apoyándolo sobre arriba del conector, encendiendo el equipo y ahí vamos a visualizar cómo enciende y se apaga lo que es la luz neón, ¿sí? Con eso es suficiente para darnos cuenta que todo este circuito está funcionando como corresponde. Si no enciende este, como decíamos, si enciende este, pero este no enciende, el problema lo vamos a tener que buscar en la parte localizada. Si no enciende ni este, ni este, ni este, ni este, bueno, hay que buscar algo general, ¿está claro? Como habíamos explicado. Acá tenemos
la vista de la plaqueta de abajo y de arriba, ¿sí? Entonces tenemos que estos que están acá, los blanquitos, son los conectores justamente de la lámpara CSFL. El transformador inverter, como veníamos hablando, y del lado de abajo estoy teniendo los circuitos integrados de potencia, que sería este y este, o sea que esto es lo que estábamos recién comentando, ¿sí? Que tienen los transistores MOSFET por dentro, serían este y este que está acá. Fíjense en que 4 patitas están todas soldadas, todas juntas, ¿sí? Lo mismo que acá, serían los drains, ¿sí? Los drenajes, ¿está bien? Y por otro lado, ahora, bueno, corrí la imagen, pero me estaba apuntando que el circuito integrado tendría que ser este que estaba acá. Ahí lo tenemos. Este integradito que tenemos ahí es el circuito integrado inverter, ¿tá? El que estuvimos analizando recién, el cual va a tener las patitas de protección y al cual le vamos a tener que poner una resistencia, conectar a masa, como para que pueda seguir funcionando y que se sigan alimentando las patitas de conexión a los tubos CSFL, ¿sí? Bien, como decíamos, como suelen joder estos tubos, ¿sí? Y ya no se consiguen, a no ser que sean usados, pero todos los tubos usados tienen el mismo problema, tenemos la posibilidad, ¿sí?, de cambiarlos por lo que son tiras LED que se venden. Se vende lo que es el conjunto de tira LED con esta plaquetita. Entonces, esto lo que terminaría haciendo es modificando la tensión de alimentación que genera nuestro inverter, ¿sí? En verdad se alimenta con tensiones bajas de 12 volt, y me genera las tensiones necesarias para alimentar la tira LED. O sea que estaríamos anulando en parte lo que sería el circuito inverter y anulando la tira LED, la tira de, perdón, tubo de cátodo frío. Lógicamente que para esta reparación vamos a tener que desarmar pantalla y vamos a tener que poner las tiras por dentro, ¿está bien? Y cambiar la electrónica, ¿sí? Esto se llama kit de conversión de lámpara backlight CSFL a LED, ¿está? Bueno, acá me dice manifestación de falla en etapa inverter, ¿sí? En verdad la hemos mencionado, porque dice, al encender el equipo hay sonido, pero no hay imagen en la pantalla. Bueno, ya lo hemos hablado, pero si al encender el equipo hay sonido, pero no hay imagen en pantalla, habíamos dicho que tenemos que venir a verificar la tensión de 14 volt, si alimenta a lo que sería los transformadores y por subsiguiente a los drenajes de los transistores MOSFET, la tensión de alimentación de 5 volt, ¿sí?, que lleguen a lo que sería el circuito integrado, el control de brillo que esté entre los valores de 0,7 y 2,1 volt, y lo que sería la orden on-off, ¿sí?, para que me encienda el circuito integrado. Con eso el equipo tendría que estar funcionando, ¿sí? Podríamos tener, a ver, vamos para adelante. ¿A dónde vamos? Mire que no sé dónde me quedo. La otra dice, la pantalla enciende y se apaga a los 4 segundos aproximadamente. Esto es lo mismo que veníamos mencionando también, ¿sí? Si enciende y se apaga, quiere decir que el integrado estaba alimentado, ¿sí? La orden de brillo la tenía porque se iluminó la pantalla, la orden de on-off la recibió el integrado, quiso funcionar, pero cuando censó el voltaje y censó la corriente, como encontró alguna anomalía, el integrado dejó de funcionar y apagó todo. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer ahí? Como bien dijimos, venir a verificar lámpara por lámpara, ¿sí?, encendiendo de a una vez el televisor, aunque se apague, volver a insistir, así 4 veces. Una vez en cada lámpara con el buscapolo. Si tuviese osciloscopio, con osciloscopio punta de alta, ¿no? Y verificar que esté la señal. ¿Está la señal en las 4 lámparas? Problema de lámpara, a mentirle al integrado, ¿sí? No está la señal de lámpara, bueno, vamos a tener que laburar en la electrónica. ¿Estamos? A ver. Después, otra cosa, tampoco se consiguen transformadores inverter, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que hacer una reparación, el problema está en la electrónica, está jodido este transformador y no lo consigo,
voy a tener que ir a buscar transformadores en alguna placa vieja usada, pero son todos diferentes entre sí, ¿sí? Entonces un poco se complica. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si tengo un transformador igual, se lo cambio. Si es diferente, intento. Si anda, anda, y si no, vamos a tener que conseguir el transformador que corresponde. Pero como nuevos ya no se comercializan, pero sí se comercializa esta plaqueta, ¿sí? En verdad es un inverter, ¿sí? General, digamos, van para todos los equipos. Entonces, en verdad, esto es para alimentar una lámpara. Si yo tengo que alimentar 4 lámparas y están los 4 jodidos, tendré que comprar 4 plaquetas de estas, ¿está claro? Tengo un conector que se conecta a lo que sería la plaqueta, esto se conecta al tubo, y acá me está indicando las conexiones. El cable negro es GND, ¿sí? El cable rojo es alimentación, el amarillo el encendido y el apagado, y el verde el control de brillo. Es decir que, no se ve bien, pero este sería el verde que está acá en el medio, ¿sí? Es decir que anularía lo que sería todo mi circuito inverter, esto no estaría funcionando más, lo estaría tomando las tensiones de alimentación de la fuente, ¿sí? Y los datos que tienen que recibir en el circuito integrado, donde dice DIM, ahí conecto el control de brillo, donde dice nail, el control de encendido, ¿sí? Y las alimentaciones, como habíamos dicho, 5 volt, ¿está? En el conector rojo. Y de esta manera podríamos reemplazar lo que sería el inverter si es que no se consigue algún repuesto. Y por otro lado, como para probar las lámparas, ¿sí? Si es que están en buen funcionamiento o no, al desarmar una pantalla, existe un probador de tubos, ¿sí? CCFL comercial, que es este equipo que está acá, realmente no sé los valores en este momento, pero podríamos armar un probador de tubos, ¿sí? Casero. ¿Con qué? Con una plaqueta de escáner. Si alguno tiene algún escáner en desuso, saca la plaqueta que tiene de electrónica y en esta plaqueta tendría que alimentar, ¿sí? Con una tensión aproximadamente de 12 bolimasa y a la salida conecta lo que sería el tubo CCFL. El tubo tendría que encender. Hay veces que no enciende en su totalidad, de punta a punta, ¿está? Enciende hasta la mitad. Bueno, lo que tendríamos que hacer es aumentarle un poquitito la tensión de alimentación. Esto se puede conectar a una fuente variable, ¿sí? Como la que armamos en el curso electrónica, o sea, de 0 a 30 volt. Y tal vez en vez de con 12 volt alimentarla con 15 volt, vamos a lograr que el tubo encienda. Tengan en cuenta que podemos probar tubos de pantalla de 12, de 19, ¿sí? De 24, de 40, de 50. Por lo tanto, como difieren las longitudes, difieren las tensiones de alimentación. Entonces, aunque esto genera una alta tensión, va a depender el valor de la alta tensión dependiendo de la tensión que le ingresamos desde la fuente, ¿sí? Y podríamos medirle el consumo. De esa manera podemos comprobar si el tubo está en buenas condiciones o no, ¿sí? Y nos sale más económico. Me quedaría una cosita que no lo tengo acá en la presentación de PowerPoint, pero sería cómo mido lo que sería el transformador chopper, ¿sí? En verdad esto está explicado en un video que habla sobre transformadores lineales y chopper. Yo ahora lo voy a comentar, pero de todas maneras, si no se entiende, les voy a dar el link del video, ¿está? A ver. Vamos a dibujarlo en este circuito. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Supongamos que tengo... Hasta ahí se entiende más o menos. A ver, ¿qué me preguntaron? Sí, 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 es corriente alterna lo que entra ahí. Es corriente alterna 1000 volt más o menos, ¿sí? Dependiendo de la pantalla. 1000, 1500 volt, 1200 volt, 900 volt, ¿sí? Pero es una corriente alterna. Muy baja corriente, ¿eh? En donde la cargas un poquitito se cae enseguida, ¿sí? Estamos hablando del orden de los miliamperes, microamperes. Bien, vamos a dibujar. Si este sería mi transformador chopper, yo tengo una bobina primaria y tengo bobina secundaria, ¿sí? ¿Qué tendré que hacer?
voy a tener que conectar. Voy a necesitar de un transformador lineal que entregue una tensión de 24 volts de secundario, ¿sí? A esto le pongo un diodo, armo una rectificación de media onda, pero el capacitor tiene que ser un cerámico muy bajito, ¿sí? De 100 nanos. De acá saco un cable y se lo aplico a esta punta de bobina, siempre tiene que ser la bobina primaria, ¿tá? Del transformador conmutador, y esto es la bobina secundaria. Perdón, este es el otro extremo de la bobina primaria, ¿sí? Si yo veo la forma de onda sin conectar el transformador en este punto, tengo una rectificación de media onda, o sea que voy a ver esto, ¿sí? Con un osciloscopio, ¿tá? O sea que en verdad tengo una continua pulsante, ¿sí? Es lo que tendría en la gráfica. Si yo lo vería conectado con un osciloscopio, ¿sí? Porque lo que voy a tener que hacer ahora es poner entonces esta fuentecita con este diodo, ¿tá? Pero a la vez voy a tener que conectar el osciloscopio, si es que tuviese osciloscopio, ¿no? Si no tiene osciloscopio, bueno, de última me trae el transformador y yo se lo mido, no tengo problema, ¿tá? Este sería el osciloscopio, ¿está bien? Bien. Sobre la pantalla del osciloscopio, si conecto la fuente de rectificación de media onda con el capacitor de 100 nanos, el transformador en paralelo y el osciloscopio en paralelo, tengo que tener una forma de onda así, un pico y una resonancia, que cada vez se hace más chiquitita, ¿sí? Un pico y una resonancia. Y así sucesivamente, ¿tá? Si yo veo que me hace el pico y una línea constante, el transformador está averiado, ¿está bien? Entonces, ahí hay que reemplazar transformador. Este circuito, junto con el osciloscopio, sirve para probar transformadores conmutadores de televisores convencional, aunque no se joden nunca, pero si hay una duda se puede probar. Transformadores conmutadores de televisores LCD, LED, lo que sea, ¿está? Transformadores circuito inverter y que suelen joder demasiado. Yugo de bobina TRC, tanto horizontal como vertical. O sea, que lo que tengan duda con este circuito lo pueden comprobar tranquilamente, ¿sí? De todas maneras, ahora cuando finaliza el video, les mando por WhatsApp cuál es el enlace para que vean el video en donde ahí está explicado mejor, ¿sí? Cómo sería el circuito y el probador, de qué manera lo tendrían que hacer para poder visualizar si está transformado, está bueno o está malo, ¿tá? Bien, creo que ahora sí, no me quedó tema en esta etapa, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna duda, muchachos, estoy dispuesto a escucharlos. Marcelo, ¿alguna duda? Víctor, ¿alguna duda? Bárbaro. Bien. Entonces, por hoy damos finalizada la clase, ¿sí? Será hasta la próxima y bueno, nos mantenemos en contacto por WhatsApp, ¿sí? Les mando el link en un ratito y bueno, cualquier duda que tengan nos estamos comunicando. Un abrazo, muchachos. Hasta luego.